Hola, Susi. Hola, Mariana. Cuéntanos brevemente quién eres y qué Ujú. es lo que haces. Ok, mira, soy Susana Méndez, soy psicóloga y licenciada en educación preescolar. Tengo muchos años de docencia, tanto en grupo con niños pequeños, porque también tengo la carrera de guía Montessori, que ya no ejerzo obviamente. Luego preparé guías Montessori y trabajé en el Hospital de México y en el Hospital Inglés 8 años con papás, con parejas embarazadas. Entonces siempre he estado muy cerca de lo que son los niños en las diferentes edades. Actualmente trabajo en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Desde hace 20 años elaboro ahí en la docencia dando clases en la especialidad de niños y adolescentes. Es decir, que los terapeutas que se van a preparar para trabajar con niños y con adolescentes, pues pasan por mí y les doy la especialidad. Y después tengo 2 grupos de supervisión donde superviso los casos que ellos van manejando. Y tengo mi consultorio, tengo 30 años en la terapia clínica y trabajo con niños específicamente, adolescentes, adultos, familias y parejas. Y por el trabajo con los adolescentes tengo una especialidad en adicciones y como tanatóloga porque me ha tocado acompañar a niños en enfermedades terminales. ¿Para quién es y para qué sirve la terapia infantil? Uh-huh. Mira, la terapia de juego, que es la que yo hago, que es terapia infantil a partir del juego, es un modo que ayuda al niño de una manera natural, segura y no intrusiva a poder lidiar y a recuperarse rápidamente dentro de lo que cabe de eventos comunes que le suceden a los niños, pero que les generan angustia, así como eventos traumantes mayores, ¿no? Entonces, es para cualquier tipo de niño que tenga en algún momento una problemática que le esté llevando a tener conductas disfuncionales. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta Uh-huh. por Mira, tu así como te digo que son eventos comunes generadores de angustia, es angustia para los niños y para los papás. Entonces, básicamente llegan por baja autoestima, problemas académicos, problemas de interacción social, pesadillas, terrores nocturnos, enuresis, que es cuando se hacen pipí en la cama, eh, poca tolerancia a la frustración, poca capacidad de postergar y esperar, berrinches, entonces es un tema muy relacionado con límites o falta de límites, y bueno, van subiendo de tono un poco a los eventos que ya se pueden considerar más traumáticos en el sentido del efecto que causa en los niños, como la muerte de algún familiar importante, como el divorcio de los padres, ¿no? Alguna catástrofe natural o alguna enfermedad terminal. Cuéntanos un poco sobre el proceso de terapia infantil. ¿Cómo es una primera Uh-huh. consulta? ¿Cuándo se empiezan a dar los primeros cambios? Claro, mira, la primera consulta siempre les pido a los papás que vengan con el niño, porque por 2 razones. Una, el niño ya se da cuenta de una manera inconsciente, digamos, o percibe que algo está pasando con él. Y generalmente los niños hasta los 8 años, siendo muy egocéntricos, se sienten culpables de todo. Y eso puede mermar en su autoestima. Entonces ya saben que algo pasa y cuando llegan al consultorio y se platica el motivo de consulta, para mí es un excelente modelaje para que ellos vean que es un espacio confiable, donde se viene a hablar no mal de ellos. Yo no arreglo niños, no están descompuestos, sino que de alguna manera los papás tienen alguna preocupación para que ellos se sientan mejor y puedan desempeñarse de una manera más adecuada. Entonces viene en la primera sesión, platicamos el motivo de consulta, el niño está presente, interviene si quiere en dudas, preguntas, o al final de la sesión les explico qué es la terapia de juego, incluyéndolos a ellos, y les pregunto que si quieren venir. Generalmente me dicen que sí, porque pues ven todos estos juguetes, entonces se animan, ¿no? Y posteriormente lo que trabajo son 4 o 5 sesiones a solas con el niño, trabajando específicamente con las técnicas de terapia de juego, y cito a los papás a la quinta sesión más o menos para ver qué cambios hay, si hacemos algo diferente, que me reporten qué está pasando en casa y yo también irles dando algún reporte de lo que sucede aquí en el consultorio. ¿Qué tanto dura o cuándo hay cambios? Generalmente con niños, entre más pequeños hay más cambios, porque el niño al sentirse atendido es mágico y empieza a haber una relación conmigo como terapeuta y empieza a cambiar. Algún cambio da. Entonces, mientras sea constante la terapia, mientras los papás estén involucrados y hagamos un trabajo de equipo, los cambios se van a ir viendo rápidamente. Eso no implica que sea procesos cortos, porque
llegan al consultorio con lo de emergencia y después surge lo importante. ¿Desde qué edad tienes niños? Desde los 4 años. Antes lo que hago es dar asesorías a los papás, porque generalmente antes de los 4 años el tema está muy ligado a poca tolerancia a la frustración y a la incapacidad de esperar, y que está muy contaminado por la incapacidad de los papás de poner límites y disciplina. Entonces doy asesorías. ¿Trabajas en psicoterapia con los papás o solamente con los niños? Con los niños. Es con los niños, pero a veces hay reuniones. Cuando vienen los papás, puedo hacer una técnica terapéutica que involucre a toda la familia, sobre todo con temas específicos, como es la comunicación asertiva, la escucha atenta, o que se comuniquen entre ellos, sobre todo la cuestión emocional, para poder enseñarlos a cómo transmitir los sentimientos, cómo expresarlos, cómo se dicen. Entonces se hacen ejercicios también terapéuticos con los papás. Okay. ¿Me puedes contar algún caso especial que recuerdes donde hayas notado un cambio positivo? Sí, claro. Este es de un niño, se llama José Ángel, tiene 7 años y tiene relativamente poco tiempo conmigo. Él llegó aquí porque su maestra reportaba que tenía unos ataques de ira terribles en la escuela, ¿no? Y es un niño muy tranquilo. Entonces los papás estaban muy sorprendidos y como que no creían que pasara eso. Y un día le tocó ver a la mamá como el niño agarraba el escritorio y lo aventaba y pateaba y demás, ¿no? Y cuando la mamá lo abordó, le decía qué pasa y el niño cerrado. Bajaba la carita, se escondía entre sus brazos y no quería hablar. Así me llegó. Entonces, me fui platicando con él y trabajando con el juego, porque básicamente es como yo me introduzco para hacer una buena relación. No me tienen por qué contar todo, no me tienen confianza, no me conocen. Poco a poquito él me decía que lo que pasa es que los niños en la escuela lo molestaban mucho. ¿Y cómo te molestan? Pues me decía que le jalaban sus cuadernos. Es un niño que tiene mucho orden interno a diferencia de otros niños. Entonces le molestaba mucho y se aguantaba. No les decía nada porque le daba pena, porque la maestra le decía, pues a ver cómo lo arreglas, pero no me distraigas. Y los niños empezaron a burlar de él. Es que tú eres un mariquita porque no te gusta que te hagan cosas y así. Entonces él lo que aprendió fue a callarse y se aguantaba y se aguantaba y se aguantaba hasta que llegaba y me decía, sale un monstruo. Y el monstruo aventaba todo, ¿no? En el momento que salía ese monstruo, la maestra se enojaba con él, lo mandaban en la dirección y los niños dejaron de juntarse con él y se burlaban, aparte de bullearlo, le tenían miedo y se alejaron, entonces no tenía con quién jugar. Conforme vino a la terapia se dio cuenta de qué es lo que lo enojaba, que tenía opciones de poderlo decir, trabajar su vergüenza, porque le daba mucha vergüenza, todo lo que le pasaba y se sentía muy diferente. Y poco a poquito, al hablarlo aquí, al hablarlo con su mamá, lo empezó a hablar con la maestra y la maestra lo empezó a apoyar un poco en la escuela. Empezó a hacer amigos con los niños. Al bajar su tono de enojo, los niños lo empezaron a aceptar. Y ahorita, pues ya está feliz porque tiene amigos, no todos. Encontró un amigo que es mucho más tranquilo como él, pero ya no lo bulean. Aprendió a decir lo que necesita, a pedir lo que necesita, a pedir ayuda, a buscar alternativas y a no contener ese enojo que lo hacía explotar como volcán, ¿no? Entonces su pobre control de impulsos se manejó de una manera mucho más asertiva y no era porque no tuviera cómo controlarse, sino que se aguantaba mucho y es cosa que les pasa a los niños mucho. ¿Qué tan frecuente es en tu consultorio como motivo de consulta el bullying y cómo lo trabajas? Mucho. Y yo creo que siempre ha habido el bullying, ¿no? Nada más ahora se le pone el nombre específico. Sin embargo, pues al darle más importancia en las escuelas, pues me llegan muchos niños de este estilo. Entonces está el bulleador y el que bullea. La víctima y el victimario, ¿no? Entonces, generalmente me llega la víctima. Entonces, reforzarlos, hacer que se sientan mucho mejor, darles más autoapoyo, que puedan hablar, que no se escondan, ¿no? Como que tiene que ver específicamente con temas de seguridad personal. Y ayudarles a los papás también a que lo refuercen en casa, en cosas que pueden ser recursos, tal vez no tan parecidos como los otros niños en la escuela, pero que son personales. Entonces, potencializarlo en lo que él sí tiene recursos adecuados, ¿no? Aunque sea diferente. Los victimarios me llegan poco, pero lo que yo he visto es que es una forma de ponerse sobre los otros
pero desde una parte muy vulnerable también, como aprendida, como un rol que les exigen a veces los otros mismos niños, o si no, también provenientes de un entorno intrafamiliar con mucha violencia. Ya que mencionas a los padres, ¿cómo es el trabajo Ujú, específico con los padres? ujú. ¿Qué papel juegan en la terapia infantil de sus hijos? Sí, mira, al estar el niño, le llamo yo enraizado en la familia, que es como su base, pues los papás son fundamentales, ¿no? Entonces sí los incluyo mucho. Como te decía hace rato, hay sesiones donde los invito con el niño y podemos hacer un ejercicio terapéutico de comunicación. Hay algo que yo llamo los 4 A's, que es importantísimo que los papás aprendan, bueno, todos los seres humanos, pero los papás con los niños me interesa mucho, ¿no? Que es la aceptación positiva e incondicional, el aprecio, la atención y el afecto. Entonces se modela en el consultorio cómo estar con el otro, el tiempo que puedas estar, pero en una presencia total. Y entonces hacen ejercicios de lo que sea, de dibujo, de música, para hacerlo más ligero, con esta idea de que ellos se puedan relacionar mejor. Me interesa mucho la comunicación directa de sentimientos y emociones. Y hay otras sesiones en donde los puedo citar solos si el problema es de límites, por ejemplo. Entonces hacemos todo un guión de lo que necesitamos hacer para que ellos pongan límites en casa y subsecuentemente los cito cada 15 días y vemos qué facilitó, qué impidió poner límites y nos vamos como sobre esa línea. Y también hay otra parte que abordo que no es directamente con los papás, pero están involucrados, que son las escuelas. Muchas veces tengo que ir a las escuelas a tener entrevistas con los psicólogos, con los maestros y con los papás. Entonces siempre estamos como trabajando en conjunto. ¿Qué consejo le das a los padres que no saben si llevar a su hijo o hija a terapia o que les cuesta trabajo llevarlos? Sí, mira, esto me encanta porque yo creo que la mayoría de los papás sienten que es un fracaso al llegar a un consultorio, ¿no? Es como ya no pude hacer nada. Y yo pienso que no existimos los padres perfectos, afortunadamente porque no existe la perfección. Y entonces el tener una posibilidad de orientación, que así lo veo yo, ayuda como si estuvieras enfermo del estómago, ¿no? Muchas veces le das el té al niño, le das la medicina, pero pues no eres el especialista. Entonces creo que ellos están como muy preocupados de una mirada evaluatoria por parte de un especialista que los haga sentir culpables, ¿no? Y yo creo que muy lejos de eso, al contrario, lo que veo es una actitud muy amorosa de parte de los papás, en donde es, bueno, yo vengo a una orientación, algo no está funcionando, necesitamos ver cómo cooperamos con esto, y es desde ahí. Es un enfoque totalmente integrativo donde ellos van a poner su parte, yo pongo la mía y el niño pone la suya. No tienen por qué saber cómo hacerle de buenos papás en situaciones que no tienen que ver ni siquiera con ellos. A veces es en la escuela, a veces son temperamentos especiales de los niños que son más intensos, más sensibles, y entonces pues hay que buscar una ayuda, ¿no? Ahora se tiene la idea de que con los adultos que es bueno tener un espacio de acompañamiento terapéutico. Ujú. ¿Crees que para los niños sea igual? Sí, ¿Sí? fíjate que sí. Muchas veces me preguntan, ¿qué niño es el que debe de ir a terapia? Me encantaría contestar todos. Y por eso creo en ese trabajo desde una manera de transformación. No es que esté mal, sino algo está pasando que necesita transformarse y buscar una alternativa. Y muchas veces no lo podemos hacer nosotros porque no lo vemos, igual como adultos. Entonces, el tener un espacio donde alguien pueda mirar un poquito más adelante que tú, me parece perfecto. ¿Te han llegado casos de adicción a la tecnología, al tabaco? Sí, muchísimo, muchísimo. Hace, ¿qué será? Como 15 años, me llegó el primer caso de un chico que estuvo en la correccional, porque era un chico muy joven. Y cuando salió de la correccional, porque pagaron la fianza a los papás, ahí les dijeron que solamente podía salir y ir a firmar si tenía una terapia con el DIF, me parece, y alguien particular. Y bueno, llegó a mí. Este chico robó una cámara en Walmart y lo robó, y ya tenía robos previos, pero no se habían dado cuenta hasta con la terapia, para comprar videojuegos. Y me llamó mucho la atención y puse mucho la mirada y dije, ¿cómo es posible? Porque se manejaba su manera de vivir igualito que un adicto al alcohol, a las drogas, que es lo que yo veo con los adolescentes, ¿no?
Y últimamente lo veo, es como una necesidad inminente de calmar la ansiedad a partir de eso. Y entre más chiquitos, pues más, ¿no? Entonces sí, y es algo que favorece mucho, es como el chupón para mí, ¿no? El pacificador que daba la mamá al bebé, ahora la tablet se le da al niño de 2 años, que tiene mucha inquietud, que necesita estar en espacios abiertos, y es un pacificador que después no hay ni cómo parar, ¿no? Entonces sí me han llegado casos así. ¿Cómo lo trabajas? Igual que las adicciones. Hay que ver si es uso, abuso o adicción, ¿no? Igualitito. Y ahí sí necesito mucho el apoyo de los papás, que puedan entender que necesitan ellos ser los que limiten al niño o a la niña, ¿no? Y con ellos es trabajar la ansiedad, porque sí se generan cuadros de mucha ansiedad al no tener eso donde depositarla, ¿no? Y como la ansiedad es un estado generalizado, donde abajo hay muchos sentimientos, bueno, empezamos a ir a sentimientos que tal vez tengan que ver con que se sienten solos, ¿no? O que están tristes o están enojados. Y la primera salida es la tablet o el videojuego. Uh-huh. ¿Qué tan frecuentemente te llegan casos de abuso sexual infantil y también cómo lo trabajas? Mucho. También es otro tema bastante fuerte, ¿no? Hace rato que te decía que el espacio terapéutico con la terapia de juego ayuda a traumas mayores, pues uno de ellos es este, ¿no? Hay mucho abuso sexual infantil que desgraciadamente, a pesar de que los niños tienen información, creo que pues tú como sexóloga, me imagino que sabes la prevención que hay. Y a mí me sorprende que a pesar de que los niños ya se les habla, se les explica, de todas maneras tienen abuso. De todas maneras, ¿no? Creo que la diferencia es que lo hablan un poco más rápido con los papás. Un poquito más rápido. Y ahí sí depende de los papás si les creen o no, ¿no? Entonces, bueno, generalmente llega el niño, si ya es algo hablado, inmediatamente me meto al tema para restaurar todo lo que se pudo haber dañado, ¿no? Que es su autoconcepto, su autoimagen, la autoestima, la confiabilidad, el miedo, todos esos sentimientos. Si no, muchas veces me toca que llegan por otro motivo y yo me doy cuenta poco a poco con la terapia de que está pasando algo. Entonces abro mi mirada, hablo con los papás, veo con quién se queda el niño, porque te lo vuelvo a repetir, aunque el niño viene muy contento a jugar, no se abre totalmente conmigo desde un principio, poco a poquito. Entonces algunos no me lo dicen y otros me lo llegan a decir. ¿Qué diferencia hay entre la terapia de juego y la terapia con adolescentes? Mira, la terapia de juego obviamente tiene que ver con juego, aunque también hay otras técnicas muy interesantes, dibujo, barro, collage, o sea, cosas que no son jugar, más artísticas que se implementan en la terapia, ¿no? Pero ya los adolescentes de cierta etapa, pues ya no les interesa tanto. Entonces yo podría resumirlo así, los adolescentes de la primera etapa, que es entre los 13 y los 15 años, bueno, ahorita podemos decir que desde los 12, hay una etapa que se llama desarraigo, que precisamente lo que están haciendo es tratando de salir de ese arraigo familiar y empezar a probarse afuera de su familia, diferenciarse. Todavía les gusta jugar, algo artístico y se sigue la misma técnica, ¿no? De expresión de sentimientos, de autoconcepto, de autoestima, de ver si hay algunas conductas de riesgo que se puedan manejar de manera diferente, encontrar alternativas y sobre todo la parte familiar de encontrar vías de comunicación en esta nueva etapa con los papás, ¿no? Y después viene una etapa más o menos 14, 15, hasta los 17, 18 de interioridad, donde ya vienen y no les gusta jugar, algunos sí. Pero ahí es muy reflexiva y se presta para muchas otras cosas. El dibujo también ayuda, el leer, el platicar acerca de su vida y sus intereses personales, que es una etapa de mucha sociabilización. Entonces ahí me enfoco totalmente a trabajar lo que les está pasando a partir de lo que a ellos les gusta, ¿no? Su música, sus fiestas, sus amigos, todo lo que es su mundo. Y posteriormente la última etapa, que es la integración, que supuestamente acaba a los 22, 23 años, ya es un trabajo un poco más como los adultos. ¿Cuáles son los motivos recurrentes actualmente con los adolescentes? Híjole, pues creo que también es algo que en todas las épocas ha sucedido, ¿no? Sin embargo, la droga
y el alcohol están a la orden del día. Y creo que lo que pasa más es que las edades en las que empiezan son más chiquitos. Tengo niños de sexto de primaria que consumen alcohol, pero no te voy a decir que diario, pero muy seguido. Y dicen, bueno, ¿cómo? No todos, tienen que ser muy precoces, pero ya llegan a secundaria con mucha precocidad. Entonces, generalmente es el uso de sustancias tóxicas, también la parte esta de la sexualidad, ¿no? Cómo manejar su sexualidad. Es muy común ahora que a partir de la pastilla del día siguiente, a partir de que no me pasa nada, a partir del aborto, los chicos empiecen muy temprano y con poca responsabilidad. Entonces hay que generar conciencia de eso. Obviamente, uno de los temas máximos también son las bajas calificaciones, ¿no? A ellos lo que les interesa, como me dice un chico, lo mío son los amigos, ¿no? Lo que les interesa es la parte social y muchas veces el poder encarrilarlos en lo que es la vida académica es complicado y también la parte familiar juega un papel importantísimo. Como te decía hace rato, en esa primera etapa donde el chico empieza a diferenciarse de su familia, empiezan muchos problemas. Y de alguna manera se ve reflejado pues, años de infancia que hubo o no hubo, o lo que hubo o no hubo, de alguna manera se refleja en la adolescencia como una base importante para ver cómo van a estar preparados estos chicos para enfrentarse al mundo, ¿no? A todo el entorno que se les presenta día a día, ¿no? ¿Algo más que quieras mencionar sobre la terapia con adolescentes? ¿Crees que es importante? Me parece que los chicos sí requieren espacios terapéuticos donde poder hablar lo que realmente quieren hablar. Sé que no hay mucho tiempo en la vida activa de las mamás, ¿no? Práctica y corriendo para platicar con ellos. Y también hay otro factor que interviene que es como que lo que dicen a veces no es tan interesante, ¿no? Y en el espacio terapéutico se explayan de una manera maravillosa a la hora de hablar de ellos y escucharse, se van integrando de una manera muy padre en el sentido de ver quién soy, qué digo, qué me gusta, qué no me gusta. Obviamente están las características de un espacio terapéutico de no juicio y no crítica, en donde ellos pueden jugar un poco con estos roles que van tratando en el mundo de jugar para practicar quiénes son, ¿no? Entonces se me hace un espacio muy valioso para lo valoran mucho los adolescentes. Muchas veces llegan sin ganas. Yo les digo, ok, vienes porque tienes que venir, la escuela te manda, los papás. Dame 3 sesiones. No tenemos ningún compromiso, ni tú me conoces ni yo te conozco. 3 sesiones y prueba. Y generalmente se quedan. Se quedan porque van encontrando eso, un espacio donde poder hablar y expresar cosas que afuera o no se atreven o nadie los escucha o se sienten avergonzados. Y aquí es un espacio donde sí lo pueden hacer. ¿Para qué sirve la tanatología? Sí, la tanatología, como te decía anteriormente, mi inquietud y por qué empecé fue porque de repente me llegaron muchos niños con enfermedades terminales y decidí pues meterme a hacer lo que tenía que hacer, especializarme en el acompañamiento a la familia y al niño en momentos tan difíciles como son por las enfermedades crónicas degenerativas que van a terminar o culminar en la muerte, ¿no? Entonces se prepara al niño, de alguna manera se le acompaña, tanto en toda la cuestión médica que es muy difícil para ellos estar apoyándolos ahí, porque finalmente a pesar de que pueda haber un desenlace de ese estilo, pues los papás van a hacer todo lo posible porque el chico se ha tratado. Entonces, desde ahí prepararlos para toda esta parte traumática de los hospitales y a los papás irlos acompañando en el proceso, pues si es inminente una muerte de despedida, de aceptación, de poder soltar al chico, de ayudarle de alguna manera a que él decida cómo quiere estar viviendo su enfermedad, ¿no? Igual con los adultos. Entiendo que el amor es el que nos ayuda o nos guía para detener al otro, pero en estos momentos la tanatología lo que ayuda es a apoyar a que soltemos al otro. Es un trabajo de desapego totalmente, ¿no? Entonces se revisa la muerte, de alguna manera, de
las ideas de muerte de las personas con las que estás, tanto los chiquitos como los que vienen a terapia, como los que lo van a acompañar en los últimos momentos, ¿no? Básicamente es a lo que yo me he dedicado. Ya que tienes la especialidad en adicciones, Uh-huh. ¿para qué sirve esta especialidad? Uh-huh. ¿Para qué especializarte en adicciones? Pues, siendo que ya tienes como una amplia experiencia, ¿no? Sí, cuando empecé a trabajar con adolescentes, me di cuenta que uno de los temas más importantes es la adicción. Y aunque todos los chicos, bueno, no puedo decir todos, pero la mayoría, prueban de una fase experimental algunas drogas como la marihuana, el alcohol que está a la orden del día. Como especialista de adolescentes, lo importante es ayudarles a transitar por esa etapa sin que se genere una adicción. Entonces, al poder saber qué es una adicción, a partir de cuándo se considera una adicción, cómo es que influye el campo familiar en esto, la genética, o sea, toda esta cuestión multifactorial, la mirada se extiende a poder acompañarlos simplemente cuando no hay ninguna otra cosa que nos preocupe, o a poder definir si ahí ya hay un problema que se pase de la fase de experimentación al uso, al abuso y llegue a la adicción. Entonces, eso es lo que se me hace más importante, ¿no? Y el trabajo, pues, es todo un perfil desde la personalidad adictiva, cómo abordarla, desde dónde surge, cuáles son las conductas, los pensamientos. Es un corte que, aunque desde la Gestalt también se maneja, que es la corriente que yo sigo, el corte cognitivo-conductual ayuda mucho y apoya muchísimo a los chicos y a las familias. Entonces sí creo que es algo fundamental. Creo que quien vaya a trabajar con adolescentes necesita reforzar esta parte para no perderse y ayudarlo a transitar en esta etapa tan difícil.